El gobierno nacional ha ofrecido recortar la masa salarial clientelar del Estado, que absorbe un tercio del presupuesto de 30.000 millones de dólares, con un déficit fiscal crónico llenado con un endeudamiento que monta los 10.000 millones anuales. El tema de los recortes siempre deja insatisfacción porque el problema del desempleo se ha vuelto, en Quito particularmente, un fenómeno social, y esto se defiende argumentando que la masa salarial es para educación, salud y seguridad. Pero parece que el problema es de eficiencia y equidad, porque salen a la calle a protestar empleados de salud y educación afectados por los recortes. Guido Chiribogajay, ingeniero industrial, decano de la Facultad de Administración de la Universidad Casagrande, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días con todos los televidentes de Covisa. Usted ha analizado con un criterio de eficiencia y equidad que junto a los recortes hay también algunos incrementos. Algunos tienen que ver con el año electoral y el Estado candidato, y otros con servicios médicos en la pandemia. ¿Qué es lo que ha encontrado al respecto? Bueno, revisé como ciudadano, para cuidar sus recursos, los míos, los de los televidentes y los de todos, la partida presupuestaria, y encontré algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Y supongo yo, y espero pues que a ustedes también les preocupe mucho, nuestro gobierno pasó a la Asamblea la proforma presupuestaria con algunos ítems que luego les comparto un par de ejemplos solamente. Por ejemplo, en el ítem de cartografía, servicios de cartografía, 593 millones de dólares, cuando el año anterior eran 8 millones. Eso implica un aumento de 6.800%. Y este documento es del Ministerio de Finanzas, remitido a la Asamblea Nacional. O sea, es la proforma presupuestaria oficial del gobierno. Le hago esa alusión, Lenin, porque el presidente Moreno tuvo en una entrevista antes de ayer, preguntó que en mente de quién podían poner 500 millones de dólares en hacer mapas. Pero que eso se corrigió también. En la mente del gobierno. Pero es que eso se corrigió también, ha dicho el presidente Moreno. ¿Esto es verdad? Hubieron algunas partidas así. Otra que llama mucho la atención es la de plantas. Que también aludió el presidente Moreno. Y en plantas, follaje, subieron a 172 millones de dólares. 172 millones de dólares cuando era 140.000, un crecimiento de 121.000%. 172 millones en plantas. 172 millones en plantas, y aquí está lo que usted aludía, Lenin, el registro oficial número 187 del 2019, aquí le hice una ampliación de, esto es bajado del registro oficial, aquí está la partida 840.515 plantas con 172 millones. Me metí a revisar, Lenin, y al cierre de mayo, de este mayo, hace 5 días, él seguía todavía los 172 millones en el presupuesto codificado, que no es fácil llegar, tiene que entrar vía Firefox, o sea, ponen algunas barreras para que un ciudadano normal pueda entrar a revisar. Entra a revisar y al cierre de mayo sí están los 172 millones en plantas. Con la sorpresa me encuentro ahora que para venir acá volví a revisar y ya para junio ya no está. Entonces aquí viene mi pedido a la ciudadanía y al gobierno nacional. Necesitamos hacer un cambio de cómo manejamos las finanzas públicas. No podemos tener esta discrecionalidad de que suban y metan y pongan y quiten 100 millones aquí, 500 millones allá, en mapas o en plantas. Tuve la deferencia, de verdad, el honor de recibir la llamada de Richard Martínez, que me puso con su equipo de presupuesto para revisar, y fuimos viendo línea por línea. Primero, suben ahora el presupuesto con el comparativo con el 2019, información que antes no había. Así que un paso muy bueno a la transparencia y poder hacer este ejercicio de revisar. Ahora, Guido, de esos rubros escandalosos para plantas, cartografías, alquiler de maquinarias y equipos, el gobierno da una explicación, dice que esos valores corresponden a la proforma presupuestaria, usted nos cuenta que lo ha llamado el propio ministro, en fin, todo apunta a que ya estos valores han sido ajustados en función de las observaciones del legislativo y de la ejecución del presupuesto propiamente dicho. Que con eso
¿En qué queda esta observación, este señalamiento que usted realiza? ¿En que hay que tener más cuidado porque esos valores estuvieron allí en algún momento? Que se los haya corregido es otra cosa. O sea, abren un camino que después, en manos de otra gente que no sea honesta y proba, puede prestarse para malos manejos. Entonces necesitamos cambiar el sistema a tener un país con un presupuesto base cero. ¿Cómo lo hacen ahorita? Cogen los gastos anteriores y le suben 15%. Y si el gasto anterior, usted compró camiones ese año, no necesita comprar camiones todos los años, pero tiene 15% más de camiones para el siguiente año. Y el día que no compra camiones, no tiene camiones nunca. Tiene que ser un presupuesto base cero, como usted hace en su casa, como yo hago en mi casa, como todos los ciudadanos y todos los negocios hacemos. ¿Qué voy a necesitar? Se ha efectuado un recorte al presupuesto de las universidades y la Corte Constitucional lo ha suspendido como medida cautelar hasta que se resuelva el reclamo. Sobre este caso, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló lo siguiente, lo invito a escucharlo. Nuestra posición es que no se hizo un recorte específico, sino una reasignación en función de lo que establece la ley. La ley establece que si los ingresos bajan, la asignación presupuestaria, y esto tiene un sentido, digamos, la ley se hizo con una lógica de que los ingresos no iban a ser iguales todo el tiempo, sino que podían subir o podían bajar. En esta ocasión han bajado y automáticamente se tiene que hacer una reasignación del presupuesto. Guido, ¿quién tiene la razón? ¿El ministro o sus colegas de las universidades públicas? ¿O existe la posibilidad de que en algunas universidades se hayan acostumbrado también a la buena vida, al despilfarro quizás? Bueno, no conozco los presupuestos de cada universidad pública, entonces no le podría decir en un caso específico. Lo que sí le puedo compartir, Lenín, es que sí ha habido una feria del gasto. Mire el aumento el gasto público como porcentaje del PIB. Acá falta de todos modos lo financiero, el gasto público no financiero. Sube de 21% a 36% del PIB. O sea, usted más de la tercera parte del año trabaja solamente para pagar el gasto corriente. 10 puntos más para el financiero. Entonces pasamos casi la mitad del año trabajando todos para cubrir el gasto del Estado. Y no es de ahorita, o sea, Richard tiene razón en ese sentido, no es de ahorita, es los últimos 11 años seguidos, Lenín, tenemos 11 años seguidos de déficit. Lo que vemos aquí en rojito se convierte necesariamente en acumulación en deuda suya y mía. Tenemos 60.000 millones de deuda como país. Ahora, otra medida de recorte y ahorro anunciado en los últimos días por el gobierno se refiere a la liquidación de ciertas empresas públicas calificadas como improductivas. Una de las entidades que se va a liquidar es Inmobiliar, que administra y vende en ciertos casos los bienes incautados a la banca cerrada y a narcotraficantes, bienes muebles e inmuebles, incluidos parques que necesitan mantenimiento y que pasarán al Ministerio de Transporte con empleados y todo. Nicolás Isa Wagner, gerente de Inmobiliar, señaló acerca del personal, del rol de pagos, lo siguiente, escuchémoslo. Inmobiliar tiene que también ubicar a los funcionarios públicos. El otro día en algún artículo alguien decía 700 burócratas. Nuestros burócratas son los que cortan el césped de los parques, los que sacan el pescado de los puertos pesqueros, los que están en las canchas con los niños. Entonces nuestro personal es muy distinto al de otras instituciones y es por eso que tiene ese número de funcionarios. Pero claro, habrá un pequeño grupo que no pase, pero también habrá otro que tendrá que continuar dando el servicio. ¿Qué gana el Estado con la liquidación de Inmobiliar o de otras empresas públicas si el personal simplemente se lo traspasa de una entidad a otra? Bueno, yo no lo veo como que gana el Estado, es que gana el Ecuador. Pensemos en todos los ciudadanos. Dijo el señor Isa que entre los funcionarios públicos estaban la gente que carga los pescados en el puerto. ¿Por qué tiene que estar un funcionario público cargando pescados en el puerto? O sea, dediquemos el Estado a seguridad, a educación y a salud. El resto, déjennos trabajar, quitemos trabas burocráticas, quitemos tanta tramitología, tanto permiso, tanto burócrata que pone sellos y que todos sabemos aquí que cada sello después cuesta tiempo, cuesta plata, cuesta esfuerzo, trabajo, contadores, abogados. Quitemos tanta traba para dejar al país, a la gente que trabaja, surgir. Tenemos un problema serio de desempleo. Ese es de verdad. Nuestra guerra tiene que ser contra la pobreza y contra el desempleo. Ese es el foco. ¿Y cómo logramos eso? Dando facilidades para que la gente emprenda. Tenemos que ser un país que permita
tener a 7 millones de ecuatorianos desempleados o subempleados que sean emprendedores, quitándonos trabas. Y eso es enfocando el Estado solamente a seguridad, salud y educación. El resto déjennos trabajar. Un problema que tuvo Inmobiliaria y que permanece intocado es la incapacidad para vender los bienes de narcotraficantes por falta de sentencia. Nicolás Issa indicó lo siguiente de su experiencia administrando bienes costosos como haciendas y buques pesqueros de narcotraficantes, que si no reciben mantenimiento o si no están en actividad, pierden valor. Escuchamos lo que dijo. El principal problema es que hay un tratamiento para los bienes muebles de los bienes incautados por este tipo de delitos, los cuales la ley indica que en 90 días pueden salir a la venta y que si se demuestra la inocencia en algún momento, que en el 80% de los casos no es así, pero se debe respetar esa presunción, entonces se devuelve el valor en el cual se vendieron esos bienes muebles. Sin embargo, para bienes inmuebles el tratamiento no es igual y se requiere una sentencia definitiva de 5 años. Es por eso que nosotros hemos planteado, y se está haciendo en la ley nueva que la UAF está liderando, la posibilidad de que haya un tratamiento más rápido también para los bienes inmuebles y que si alguien, por poner un ejemplo, es obviamente incautado por algún tipo de estos delitos, a los 6 meses se pueda vender y que tenga un igual tratamiento. Si en algún momento es inocente, obviamente se devuelven los recursos en los cuales fueron vendidos. Pero lamentablemente la ley indica otra cosa, yo no estoy por encima de la ley y lógicamente lo único que he podido hacer es aportar con estas sugerencias. ¿Se debe liquidar a Inmobiliaria, administradora de bienes públicos, bienes incautados, bienes de narcotraficantes, puertos pesqueros, parques y zoológicos? ¿O se debe expedir una ley económica urgente para poder vender bienes incautados? El gobierno debe de salir, el Estado ecuatoriano debe de salir de ser empresario. Es un pésimo empresario. El ejemplo de TAME, todos lo hemos visto, nos ha costado a todos nosotros 400 millones de dólares. Y el ejemplo que usted dio con la pastilla que presentaron del señor Issa, me recordó de un par de haciendas. Una en Los Ríos que fue incautada, en efecto, que tenía una riqueza enorme en teca. Ahora está la hacienda, pero ya no está la teca. Y otra acá en el Guayas que tenía mucho ganado. Está la hacienda porque no se pueden robar la tierra, pero ya no hay el ganado. Entonces, si nos quedamos como ciudadanos ecuatorianos, sin las tecas, sin el ganado, con 400 millones de dólares de hueco porque querían jugar de aviación, vamos a seguir 11 años más con déficit presupuestarios, 11 años más en que vamos a estar en recesión. Necesitamos que dejen de ser empresarios, que se dediquen a regular y a administrar el bien público de una manera transparente, quitando la discrecionalidad que hablábamos antes de estas partidas de los mapitas y de las plantas. El gran argumento de que el 90% de la masa salarial, que en vez de reducirse todos los años aumenta, es para médicos, enfermeras, profesores, policías y soldados, ¿ese argumento es verídico? Es verídico en cuanto al número de personal, no es verídico en cuanto a plata. En dinero, si lo divide por dinero, hay un montón de cosas que no debería estar haciendo el Estado. Y podemos revisar, se nos iría otro programa entero para revisar. Son 500 partidas que revisé para ejemplificar con los 4 o 5 que puse en redes, de 20 o 50 que me llamaron muchísimo la atención. Hay partidas de lencería, hay partidas de peluquería. ¿Lencería? Lencería. El gobierno compra ropa interior. Se la dejo aquí y ha aumentado encima. Pero en limpieza bajaron el 90 y pico %. O sea, vamos a tener gente bien peinada y bien vestida, pero sucios. O sea, tenemos que cambiar la forma como manejamos el Estado. Tenemos que ir a un presupuesto base cero donde cada necesidad sea justificada para ese periodo. Y de ahí ir para arriba. Guido Con eso un Estado más pequeño. Guido Chiriboga, catedrático universitario, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Lenín y a Ecuavisa.